Nos acaban de poner los micrófonos y como ya llevamos un poquito de tiempo vamos a ir con esta segunda mesa de la mañana. En la mesa anterior se ha hablado de la prolongación de la anticoagulación en este caso y nosotros vamos a hablar de la prolongación de la antiagregación. También se ha hablado de la adherencia y esto nos viene muy bien porque en esta mesa redonda que vamos a empezar vamos a tocar estos dos temas fundamentales. Dos temas que están ahora en nuestras consultas en el día a día. ¿A qué pacientes les tenemos que prolongar la doble antiagregación? Yo creo que esto a partir de ahora va a ser un dilema que tengamos en muchos pacientes. Y también se ha hablado de la adherencia. Nuestros pacientes llevan muchos fármacos. El paciente con cardiopatía isquémica estable, que es de lo que vamos a hablar en esta mesa fundamentalmente, lleva entre 4 y 5 fármacos de media habitualmente, y si podemos reducir el número de estos comprimidos, es seguro que mejoraremos la adherencia. Y la adherencia, como sabéis, se relaciona con una mejor evolución de nuestros pacientes. Hemos preparado esta sesión con casos clínicos en la que os pedimos vuestra participación, y para ello vamos a utilizar un sistema de televoting o televotación que no sé si está la diapositiva, aquí aparece, es a través de una página web a la cual os podéis conectar con vuestros móviles y votar en las preguntas que los ponentes os vayan haciendo sobre el caso clínico que se desarrollará. Yo sin más y para no quitar más tiempo a los ponentes, que son los realmente importantes de la mesa y que yo creo que nos van a ilustrar extraordinariamente de los temas elegidos, doy la palabra a Antonio. Adelante. Él nos va a hablar de un caso clínico más centrado en la importancia de la adherencia y cómo podemos mejorarla, pero también nos introducirá en el tema de la prolongación de la doble antiagregación. Adelante, Antonio. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Juan, y a todo el comité científico por contar conmigo para esta ponencia. Yo me llamo Antonio Fernández y Romero por parte de la madre que me parió y soy cardiólogo del Hospital Virgen Macarena, y he centrado mi ponencia en un caso clínico real de la planta de nuestro servicio. Es una mujer de 82 años, diabética, hipertensa, con osteoporosis, con un poquito de demencia, está empezando, que hace 3 años tuvo un infarto sin elevación del ST, se le puso un stent ADA proximal, con una revascularización completa y función preservada, y ahora vuelve a ingresar por una angina inestable que ha empeorado últimamente. La noche de antes el dolor fue más intenso y más prolongado y movió ligeramente las enzimas. Ahí veis cómo tiene un ligero descenso del ST, se le hace una coronariografía y se ve cómo tiene una arteriosclerosis generalizada, coronaria, con lesiones moderadas severas en ADA media distal y en la cruz de la coronaria derecha, donde se ponen sendos stents, ¿no? En la ecocardio tiene una cardiopatía hipertensiva con hipertrofia ventricular moderada, fracción de eyección conservada, una esclerosis valvular, alteración de la relajación. Y la analítica en este ingreso es una función... la creatinina está en 1, una ligerísima anemia, la glicada en 8 y el LDL en 85. Era diabética, hipertensa y 82 años. LDL en 85. Los momentos, todo paciente isquémico, yo trazo como que en nuestra actividad de cardiología clínica, los 3 momentos claves en el manejo de un paciente isquémico son estos. Son el momento del síndrome coronario agudo, donde estamos ahora, el momento del alta hospitalaria, que ahora vamos a tratar, y la revisión al año. En el momento del síndrome coronario agudo, qué segundo antiagregante pongo, si es elevación del ST, lo filonizo, la angioplastia primaria, qué anticoagulante, lo tengo que estabilizar, tengo que ir preparando al paciente psicológicamente por lo que ha tenido. Al alta, tengo que seguir concienciando al paciente cuáles son sus objetivos, qué va a ser de él. Al alta, tengo que conciliar la medicación de qué medicación tomaba antes y qué medicación tomará ahora, y al año tengo que volver a plantearme si reajustar la medicación, si está consiguiendo el objetivo y si continuar con la doble antiagregación o no. Bien, haría una apuesta. ¿Cuántas pastillas queréis que tomara
esta buena señora? Que tomaba, haré una apuesta, ¿cuántas pastillas creéis que tomaba esta buena señora? 82 años, diabética, hipertensa, con osteoporosis, con deterioro cognitivo y con un infarto hace 3 años. ¿Quiénes apostarían a más de 15 pastillas? Es una cifra alta, ¿no? 15 pastillas. Bueno, pues vamos a ver. Pues este era el tratamiento que tenía la mujer. Tenía su aspirinita de 100, tenía su simvastatina de 20, tenía su enalapril de 10, tenía medio atenolol por la mañana, medio por la noche, un poquito de diurético, 3 metforminas, 2 gliclacidas, un poquito de insulina, la de la osteoporosis, la de la demencia, el protector de estómago, y esto sin contar la de los dolores y la del dormir. Esos son 11 familias distintas de pastillas, de fármacos, que son 15 pastillas. Esta paciente tomaba 15 pastillas antes del alta. Este es nuestro día a día, esto no es un caso raro, este es nuestro día a día. Y ahora la paciente acaba de tener un nuevo síndrome coronario agudo, una nueva revascularización. ¿Los objetivos están cumplidos o no? Tiene el LDL por encima de 70, tiene la glicada en 8. Entonces, mis compañeros de la planta se plantearon si simplificamos el tratamiento. Y mirad, al alta, pues se optó por juntar la aspirina, la estatina y el IECA en un trinomia de 40, en una polipil de 40. Hubo que, lógicamente, doble antiagregar, ticagrelor. El atenolol se pasó a un beta bloqueante de un solo día, el bisoprolol. La metformina y la gliclacida se cambió por la asociación de metformina con empaglifosina, 2 comprimidos, siguió un poquito de insulina todavía, la osteoporosis, demencia, la del omeprazol. Al final quedan 10 pastillas. De 15 hemos añadido medicación y hemos reducido al final número de pastillas. Claro, la pregunta es, ¿hemos utilizado la polipil de 40? ¿De 40 tras un síndrome coronario agudo? No hay ensayos clínicos de 40 miligramos de atorvastatina tras un síndrome coronario agudo, pero sí hay unas guías, las guías europeas de tratamiento de las dislipemias, donde nos dejan claro y nos dicen en el apartado de ancianos, del tratamiento del síndrome coronario agudo en ancianos, son 2 párrafos, y el segundo párrafo pone: el tratamiento con estatinas debe iniciarse con una dosis baja para evitar los efectos secundarios adversos e ir aumentándola gradualmente hasta conseguir un LDL óptimo. Y le dan un nivel de evidencia 2A, grado de recomendación de expertos, ¿no? Nivel C. Bien, con todo eso conseguiríamos posiblemente cumplir las guías europeas de bajar el LDL 70 o el 50% si parte de un LDL mayor de 70. Cumpliríamos las guías americanas donde dicen que las estatinas de alta potencia, la Rosu-20 o Atorva 40-80, y con todo eso, y teniendo en cuenta que la Atorva de 40 prácticamente llega a la reducción del LDL de un 50%, tal como nos marcan nuestras guías y nuestras referencias. Claro, yo a esta evidencia científica le añado otra evidencia científica, que es esta. Esta es una evidencia científica que podemos hacer un ensayo clínico de muestras si hacemos un rotatorio de 2 días en una farmacia. Hacemos un estudio observacional, nos vamos a una farmacia y atendemos qué pasa en una farmacia. Porque esto es lo que ocurre. Lo que ocurre es que este buen señor o esta buena señora dice, bueno, dice la farmacéutica, ¿qué medicación le doy? ¿La que tomaba antes de ingresar o la que le han mandado ahora? Pues eso, que parece una tontería, es el día a día, porque el buen señor o buena señora dice, bueno, tú dámelas todas, que ya mi hija me dirá qué me tomo, ¿no? Como que su hija, ¿no se lo han dicho al alta? No, sí, pero ya mi hija... Verá, claro, este es un ensayo clínico, bueno, no es ensayo clínico, pero un estudio observacional interesante, ¿no? Pues con toda esa evidencia científica y la evidencia del día a día, yo aplaudo lo que hicieron mis compañeros de la planta de poner la polipil de 40 en el alta. Y ahora podemos empezar, vamos a hacer la votación la primera votación con esta pregunta. Bien, ¿lo veis todos bien? ¿Habéis accedido a la votación por el móvil? La pregunta es, señale la opción falsa. A,
34% de los pacientes no toman al menos un comprimido después del alta. El día después del alta. 12% de los pacientes no toman al menos 3 comprimidos al mes del alta. 24% de los pacientes no cumplen el tratamiento, una adherencia menor del 80%, tras 7 días del infarto. Y el 50% incumplen el tratamiento a los 6 meses. O la opción E de todas las anteriores son verdaderas. Uy, yo debería votar. Bien, pues todas las anteriores son verdaderas en la gran mayoría de los que han votado y estos pasos siguientes y ya está, ¿no? 50. Ahora me imagino que tenéis que... Eso, vale. Ahí está. Pues la evidencia científica, en 2008 se publicó en Circulation este estudio de adherencia y de cumplimiento y efectivamente el 34% de los pacientes no toman al menos un fármaco al día siguiente del alta. No estoy diciendo el fármaco cardiológico, no estoy diciendo la estatina, la aspirina, no, pero al menos uno no lo toman. El 34%, el 24% tras 7 días del infarto, el 12% en el primer mes. Es decir, es aterrador el incumplimiento terapéutico después del alta. Aterrador, algo falla en el sistema, ¿no? ¿Y por qué? Dijo Mourinho. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Y por qué? El tema es que la pregunta que se hace Mourinho también nos lo debemos preguntar nosotros, ¿no? ¿Por qué no cumplen el tratamiento? Eso es fácil, le pongo estas pastillas y usted se las toma. Yo preguntaría si nosotros los médicos nos adherimos a nuestro tratamiento cuando tenemos que tomarnos pastillas. Yo creo que no nos adherimos nosotros mismos. Pues hay 200 causas, pongamos esta, número de fármacos, los efectos secundarios de los fármacos. Los jóvenes son los peores cumplidores del tratamiento, en este caso era una mujer mayor. El coste de la medicación, hay que tenerlo muy en cuenta, el coste de la medicación. Y luego la relación médico-paciente, no relación médico-paciente en cuanto a que el paciente entienda la importancia del tratamiento, para qué es cada una de las pastillas y el por qué tiene que tomárselo, ¿no? Luego, si el paciente no se nota nada, ¿para qué me voy a tomar la del colesterol si yo no me siento que tengo el colesterol alto, ¿no? Entonces, hay mucho... Claro, cuando yo le enseño a Mourinho un caso clínico de mi consulta, me llega un paciente que era mayor y esto era lo que tomaba. Tomaba 2 folios de la pantalla del ordenador, o sea... Ahí van 23 familias distintas de fármacos. Y el hombre estaba tan tranquilo. Por supuesto que incumplía el tratamiento. No me dediqué a verle cuál, ¿no? Pero por supuesto que incumplía el tratamiento. Claro, y yo me acuerdo todavía de mi Agustín de Utrera, el cual vino, su motivo de consulta era que venía con los pies tremendamente hinchados, ¿no? Y es esto, ¿no? También van a la farmacia y dicen, no, pero ¿por qué no me da usted la pastilla misma de la tensión, la de siempre, la de la caja blanca y colorada? No, si la otra es igual. Ya, hijo, pero yo es que me confundo. Y al final Agustín tomaba 30 miligramos de amlodipino. Claro. El diagnóstico diferencial era entre los 30 miligramos de amlodipino y una insuficiencia cardíaca avanzada. Claro, y a veces, señores, el paciente utiliza más la lógica que nosotros mismos. Porque si nosotros mismos ponemos este tratamiento, y que levante la mano quien no lo ha hecho alguna vez, yo lo he hecho alguna vez, si el paciente se le dice, tome usted esta pastilla una vez al día, y esta otra una vez al día, y esta otra una vez al día, pues dice, bueno, vamos a ver, si el médico me ha dicho que todas estas me las tome una vez al día, pues me la tomo por la mañana y ya están todas tomadas. Claro, había un hecho verídico en el hospital de Valme, donde hacía la residencia, que una abuelita venía todos los días a las 11 de la mañana sincopada a urgencias. Claro, sincopada, se tomaba todo por la mañana y a las 11 de la mañana se sincopaba. Vale, esto se salva con una simple idea de la cajetita, ¿vale? Donde le organizan las pastillas o nosotros o su familiar. Le organiza las pastillas
y pum. Bien, volvemos a la evidencia científica, ¿no? Lógicamente, mientras menor adherencia, mientras menos pastillas, mientras menos veces al día tenga que ser la pastilla, mayor es la adherencia. Luego la conclusión es simplificar la dosificación en comprimidos de combinación de fármacos. Mientras más enfermedades y más fármacos tenga el paciente, menor la adherencia. Eso está claramente demostrado. Entonces, recopilando, tenemos una paciente anciana, pluripatológica, con politerapia, con los objetivos no cumplidos y que tiene un nuevo síndrome coronario agudo. Es una paciente de una polipil. Esto mismo se planteó Valentin Fuster, nada más y nada menos que Valentin Fuster. Y dijo, ¿cómo conseguimos reducir la morbimortalidad de nuestros pacientes donde uno de los puntos clave era que no cumplen su tratamiento? Pues lo podemos conseguir juntando 3 pastillas en uno, 3 fármacos en uno. Hacen su estudio de adherencia terapéutica y demuestran que tomando 3 fármacos en uno, la adherencia es mayor que tomando los 3 por separado. Lo demuestran. Demuestran que la bioequivalencia de los fármacos tomándose la polipil es equivalente, o sea, tiene las mismas dosis, con un estudio de Tamargo muy bonito. Y pasamos a una segunda pregunta. La segunda pregunta de la votación es la siguiente. Bueno, hay un metaanálisis, ahora os enseño la referencia bibliográfica, un metaanálisis de la... ¿Puede activar el cuestionario? De la European Heart Journal, donde se ve la adherencia terapéutica. Entonces, digan o voten qué opción creen falsa de esta. Ese metaanálisis, no sale ahí la pantalla, pero bueno, registra casi 2 millones de pacientes, os digo que es verdad. La B, 80% eran buenos cumplidores, adherencia terapéutica mayor del 80%. La buena adherencia se relaciona con una reducción del 35% de la mortalidad total y el 9% de todos los eventos cardiovasculares después del alta se debieron a una mala adherencia. A ver qué opináis sobre cuál opción es falsa. El 80% eran buenos cumplidores. Efectivamente, podemos pasar. Efectivamente, en el metaanálisis que ahí lo tenéis, es un metaanálisis del European Heart Journal, con más de 2 millones de pacientes, el 60% eran buenos cumplidores, solamente el 60%. Pero atención, el 9% demostraron que el 9% de todos los eventos se debieron a la pobre adherencia al tratamiento prescrito. Luego salen más estudios. Si dentro de los fármacos cardiovasculares no me tomo alguno de los fármacos, después de un infarto no me tomo alguno de los fármacos cardiovasculares, va disminuyendo la supervivencia. De perogrullo, pero demostrado, estudio Mitra y estudio French. Mientras menos pastillas de cardiología me voy tomando, menor supervivencia. Y Vivencio Barrio demuestra que el tomar la polipil también es coste efectivo. ¿Cómo? ¿Por qué es coste efectivo? Luego lo pongo ahí. Total, si reduzco eventos y reduzco mortalidad total, lógicamente la coste-efectividad es a favor de la polipil. Por todo ello, y voy concluyendo, si el incumplimiento terapéutico es muy elevado, es nuestro día a día, provoca eventos y reingresos y disminuiríamos mortalidad, la conclusión es que tenemos que conseguir mejorar la adherencia, pero siempre cumpliendo objetivos. ¿Y cómo va Nuestra Señora al año? Pues Nuestra Señora va bien, no ha reingresado, no ha acudido a urgencias, con sus achaques de los dolores, pero va bien, con poca actividad física, pero va bien, un ritmo sinusal a 63, con la glicada de 8 ha bajado a 7,2, el LDL de 82, que creo que tenía, ha bajado a 68, por lo tanto, creo que estamos cumpliendo los objetivos de nuestra paciente. Y por último, esta última pregunta, ¿cuál no sería una buena opción para la polipil? Una anciana polimedicada tras síndrome coronario agudo con aceptable control lipídico previo. Un adulto joven, estable, con un infarto de miocardio hace años. Un adulto hipertenso, diabético, con un ictus previo. Un paciente que toma los 3 fármacos por separado. O adulto joven,
diabético, que está ingresado por un infarto con elevación del ST, con una revascularización completa y una fracción de eyección ligeramente reducida. ¿Cuál no es una buena opción para la polipila? A ver, ¿qué opináis? Efectivamente, el último, el adulto joven con un infarto reciente, es un paciente donde deberíamos utilizar la estatina de alta potencia en el ingreso. Otra cosa es la anciana, donde podemos reducir a dosis baja o media y luego subir. Muy bien, pues con todo ello, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que damos paso a Antonia, como las dos sesiones van un poco encaminadas, y luego dejamos tiempo para la discusión y discutimos los dos casos clínicos, lo que haríamos, lo que no haríamos. Nos quedamos con la última pregunta de Antonio, a ver qué pacientes se pueden beneficiar de la Polipil 40 y quiénes pensamos que son buenos candidatos. Pero ahora vamos a seguir con... El paciente sigue. Tenemos que decir, ha pasado un año de la doble antiagregación. ¿A quiénes le prolongamos esa doble antiagregación después del estudio Pegasus? ¿Qué pacientes son los mejores candidatos y quiénes se van a beneficiar más de esta prolongación de la doble antiagregación? El próximo, me dicen por aquí detrás, sí, que tenemos que cambiar el código para la nueva presentación, para las nuevas preguntas, que es 1404 ahora. Exacto. Bueno, buenos días a todos. Realmente es un placer estar con todos vosotros en esta ciudad tan bonita. Y después de esta excelente presentación de mi compañero Antonio Fernández, voy a intentar ilustrar también con un segundo caso clínico cómo podemos disminuir el riesgo residual isquémico en el paciente con cardiopatía isquémica más allá de los 12 meses. El caso que os presento es un paciente de 73 años, sin hábitos tóxicos, dislipémico, tratado con atorvastatina 40 miligramos y que además sufrió un infarto anterior e inferior, ingresando en situación de KILI 4 y con bloqueo AV completo en el año 2015. Y se dio la circunstancia, además bastante sorprendente, que tenía simultáneamente una oclusión trombótica de dos arterias, la derecha, la coronaria derecha proximal, y la de aproximal con un flujo TIMI 0. En este paciente se le realizó una angioplastia primaria, se le implantaron 4 stents farmacoactivos y milagrosamente quedó con una fracción de eyección absolutamente preservada. Se dio de alta con tratamiento beta bloqueante y ECAS, atorvastatina 80 miligramos y la pauta de doble antiagregación con aspirina y ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas durante 12 meses. El paciente cumplió a la perfección el tratamiento, según nos explicó él y la familia, pero reingresó a los 20 meses después del primer evento por un reinfarto anterior, también en situación de KILI 4. El Servicio de Emergencias Médicas del Código de Infarto en Cataluña le administró en el domicilio clopidogrel 600 miligramos, aspirina 300 miligramos y heparina no fraccionada 5.000 unidades endovenosa. El paciente llegó a hemodinámica, evidentemente se le administraron inotropos, no voy a comentar las dosis, y se le puso un balón de contraimpulsación, se le realizó una gasometría y destacaba una anemia severa con una hemoglobina de 7,4 gramos, por lo que se transfundieron 2 concentrados de matíes fraccionados. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, quiero enseñaros cuál era la coronariografía de este paciente. Pues de nuevo estaba ocluida la descendente anterior,
porque había presentado una trombosis intraestén de la descendente anterior proximal. Se le hizo una OCT para comprobar si era debido a que había un fallo mecánico en la implantación del estén, había una mala oposición, porque el paciente además refería que había hecho una correcta adherencia al tratamiento en su momento y ahora pues había seguido los 12 meses y ahora habían pasado ya, tenía una trombosis del estén tardía, y lo que se vio es que tenía una remodelación positiva distal al estén. En el contexto del paciente, que además tenía una anemia muy severa, se decidió en hemodinámica hacer una angioplastia simple con balón. Y además nosotros en la unidad coronaria se le pautó por la anemia clopidogrel 75 miligramos y aspirina 100 miligramos al día. ¿Qué pasó con este paciente? Pues se le hizo una ecocardiografía y en esta situación, en esta ocasión, no tuvo tanta suerte y tenía una disfunción ventricular izquierda muy severa, fracción de eyección del 33%. Después de superar las drogas vasoactivas, se retiraron el balón, etc., pues se siguió tratamiento con betabloqueantes, IECAs y antialdosterónicos y una vez estable bajó a la planta y los compañeros de la planta le solicitaron una colonoscopia que mostró una neoplasia de ciego con un estudio complementario que estaba en estadio 1. ¿Cuál fue el plan de los cirujanos consensuado con nosotros? Pues hacer un tratamiento electivo diferido, puesto que el paciente había tenido realmente un infarto grave, tenía una disfunción ventricular severa, y además la neoplasia estaba en un estadio 1 y permitía esperar al mes para reducir el riesgo quirúrgico que era inherente a la coexistencia del infarto reciente. Volviendo al tema que nos ocupa, que es la reducción del riesgo isquémico residual de los pacientes, en esta situación aguda disponemos de múltiples escalas para medir el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico, como todos vosotros sabéis. Habitualmente utilizamos la escala de Grace, el Crusade, habitualmente, pero en el contexto de valorar cuál va a ser posteriormente el tratamiento a seguir después, más allá de los 12 meses, como comentaremos posteriormente, de la doble antiagregación, las guías de práctica clínica aconsejan, recomiendan estimar cuál es el riesgo hemorrágico inmediatamente después de realizar un intervencionismo coronario en un paciente que ingresa por un síndrome coronario. Entonces, el PRECISE-DAT, que es el riesgo como he dicho, para calcular el riesgo hemorrágico, se considera severo cuando es por encima de 25. En este paciente, ya podéis ver los cálculos, era extremadamente elevado, 58. Cosa que tampoco nos extraña. Quizá a lo mejor ya no necesitamos ni utilizar estas escalas. El paciente está estable y decidimos darle de alta y tenemos que saber cuál va a ser la pauta de doble antiagregación que vamos a prescribir. Según las guías, los pacientes que han padecido un síndrome coronario agudo y que tienen un riesgo hemorrágico elevado, se aconseja la doble antiagregación bien con clopidogrel, añadido a la aspirina, por supuesto, o incluso también con ticagrelor, al menos durante 6 meses. Aquí no vamos a votar porque solamente tenemos 2 preguntas en esta presentación para votar, pero sí que os comento las posibilidades que tenemos para darle de alta al paciente. Cambiarle y aspirina y clopidogrel, aspirina y prasugrel porque ha tenido una trombosis del estén,
o bien mantener la aspirina con el ticagrelor 90 miligramos, pasar de la aspirina clopidogrel a aspirina ticagrelor 90 miligramos cada 12 horas. Y en este caso fue esto lo que decidimos, dado el riesgo trombótico elevado de este paciente. Este paciente se va a casa, permanece estable, se le recomienda tener un control de posibles sangrados, se le recomienda qué es lo que tiene que hacer si sangra, cómo tiene que acudir a urgencias, pero el paciente afortunadamente está estable y entonces se le avisa de cirugía general para realizar la intervención quirúrgica de forma electiva al mes. Y entonces nos avisan para realizar el estudio preoperatorio y hay que tomar una decisión. El ticagrelor, según las guías, hay que siempre suspenderlo 3 días antes de las intervenciones mayores. Como podéis ver, cambia el periodo, el intervalo de interrupción de los diferentes antiagregantes. El ticagrelor es el que tiene un intervalo, requiere un intervalo más corto de interrupción para evitar los sangrados. A los 3 días es suficiente, mientras que el clopidogrel es de 5 días y el prasugrel es el que requiere un mayor intervalo de interrupción, 7 días. Pero este paciente resulta que ha tenido, como ya sabéis, pues una trombosis del stent y tiene un riesgo trombótico muy elevado, riesgo hemorrágico elevado. Tenemos que hacer, como dicen las guías, administrar inhibidores de la glicoproteína 2B3A mientras esperamos la intervención es 3 días, o bien sustituimos por enoxaparina subcutánea, aunque esto no está realmente evidenciado su beneficio. Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos, el paciente estaba estable y lo que hicimos fue añadir enoxaparina subcutánea, pero a una dosis reducida la mitad. El caso es que al paciente se le practicó una hemicolectomía a los 3 días sin complicaciones y de acuerdo con las recomendaciones de las guías se reinició la doble antiagregación con aspirina y ticagrelor a las 48 horas de la intervención de acuerdo con los cirujanos. Está bien y ahora sí que os pido que votéis. Y llega el momento, está estable, no ha presentado ninguna complicación y tenemos que darle de alta. ¿Cuál sería, creéis, la pauta recomendada para este paciente? Aspirina 100 miligramos clopidogrel durante 6 meses, aspirina prasugrel 10 miligramos durante 6 meses, aspirina 100 miligramos ticagrelor 90 cada 12 horas durante 6 meses o la misma pauta durante 12 meses. Bueno, pues estamos de acuerdo. Aspirina y ticagrelor es la opción más votada, un 58%, y esto fue lo que hicimos. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque el riesgo hemorrágico, ya al realizar la hemicolectomía y no presentar ninguna complicación, ya había disminuido. La neoplasia estaba controlada por el momento. 2, porque el paciente tenía un riesgo trombótico muy elevado, había presentado la trombosis del stent y por lo tanto mantuvimos esta pauta. Eso sí, a los 6 meses, después le hicimos volver a la consulta, el paciente estaba asintomático con una hemoglobina prácticamente normal y le aconsejamos completar los 12 meses de tratamiento tal como habíamos quedado. ¿Por qué alargar a partir de ese momento? Cuando está la consulta tenemos que decidir qué hacemos con este paciente.
hay que interrumpirlo, ha cumplido los 12 meses, está bien, el paciente está asintomático, se encuentra muy bien, pero tenemos que alargar la duración de la doble antiagregación. Bueno, pues hay algunos motivos que ya se han evidenciado en estudios observacionales. En este mega estudio, que incluyó más de 100.000 pacientes con un infarto previo, que fue publicado recientemente, realmente hace menos de 2 años, se vio que los pacientes que habían padecido un infarto previo, como he dicho, a los 3 años de seguimiento tenían entre un 24 y un 26% de incidencia de presentar eventos isquémicos, ya fuese mortalidad, infarto, ictus o ictus. Sin embargo, la presentación de la incidencia de presentar un evento hemorrágico era muchísimo menor, oscilaba entre el 2,7 y el 4%. ¿A quién tenemos que tratar con doble antiagregación después de los 12 meses? Pues en base a este estudio y a otros que por motivos de tiempo no voy a comentar, creemos que, de acuerdo con lo publicado en el European Heart Journal, los pacientes que son susceptibles de prolongar la doble antiagregación, que van a obtener un beneficio, son los pacientes que han tenido un infarto previo y que tienen un elevado riesgo isquémico. ¿Son todos los que tienen infarto, que han tenido un infarto previo? No. Son los que son diabéticos, los que han tenido una trombosis del stent como nuestro paciente, los que tienen una enfermedad renal crónica o tienen una enfermedad multivaso, han sido revascularizados quirúrgicamente, tienen una vasculopatía periférica, han tenido una historia de insuficiencia cardíaca o fracción de eyección deprimida o han sido sometidos a una intervención coronaria, intervencionismo coronario complejo. O sea, una proporción no despreciable. De alguna forma, esto es la realidad de los que nos planteamos muchas veces con los pacientes que vemos en la consulta. Tenemos que tenemos que interrumpir el tratamiento una vez completado el tratamiento durante 12 meses. Bueno, esto también hay que tener otro factor en cuenta muy importante. ¿Qué riesgo hemorrágico tiene este paciente? Porque estos son recomendaciones, siempre sopesando riesgo trombótico, riesgo hemorrágico. ¿Cómo y cuándo decidimos a los pacientes que hemos dicho, cuándo decidimos si hay que prolongar la doble antiagregación? Pues como os he dicho antes, hay una escala para calcular el riesgo hemorrágico, la Persist-Doubt Score, y hay otra escala para calcular el riesgo isquémico. El cálculo del riesgo hemorrágico se recomienda, según las guías, realizarlo cuando el paciente ya está ingresado y se somete a intervencionismo coronario. Por encima de 25, el riesgo-beneficio parece ser que es desfavorable. En el riesgo isquémico se recomienda calcularlo cuando tenemos al paciente ya completado los 12 meses y vemos qué ha pasado, cuál va a ser la perspectiva, las expectativas de este paciente. Si tiene un score mayor o igual de 2, la relación riesgo-beneficio va a ser favorable para prolongar la doble antiagregación. Y aquí os he puesto esta tabla, que es la que está en las guías de la European Heart Journal, de la Sociedad Europea. Y como podéis ver, las variables pues son múltiples. Hay que tener la calculadora, bajarla con un programa. Esto siempre es muy académico. En muchas ocasiones nos puede servir en la consulta. Esto es una guía, evidentemente, una recomendación, pero en muchas ocasiones en la consulta, cuando tenemos muchos pacientes y no hay tiempo para calcular estos scores, también podemos usar el sentido común y el listado que os he comentado de los factores de riesgo trombótico adicional a los pacientes que han padecido un infarto de miocardio previamente. Aquí
En el ejemplo volvemos a nuestro paciente y hemos calculado en la consulta, ahora en ese momento, el riesgo isquémico residual. Este paciente tiene un score de edad, un DAT score mayor de 2, 3, tiene un elevado riesgo isquémico y, como podéis ver a la izquierda abajo, el prolongar la doble antiagregación reduce el riesgo de trombosis o de eventos isquémicos con un discreto aumento del 1% del riesgo hemorrágico en esa situación. Ya hemos decidido que este paciente es candidato a seguir doble antiagregación, pero ¿cuál es el antiagregante que tenemos que elegir? Pues ya sabéis, tenemos 3, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel, pero ¿existe evidencia con alguno de estos agentes antiplaquetarios que demuestren que realmente son beneficiosos para nuestro paciente? Pues hay 2 estudios randomizados. Uno, realizado, publicado en New England por la doctora Laura Maury, en el que se testó la utilización de una tienopiridina, 65% clopidogrel, el 35% prasugrel, en los pacientes en el subgrupo de pacientes con un DAT score mayor o igual de 2, se vio que en este subgrupo de más de 5.000 pacientes, casi 6.000 pacientes, sí que esta asociación de la doble antiagregación prolongada después de los 12 meses era superior al placebo, reducía significativamente la incidencia de trombosis del estenoinfarto, cualquier evento isquémico con similar riesgo hemorrágico. Aquí a la izquierda, abajo, podéis ver las diferencias entre la incidencia de eventos isquémicos y de sangrado entre los subgrupos clopidogrel y prasugrel. Prasugrel superior al clopidogrel en la reducción de los eventos isquémicos, pero también superior al clopidogrel en la incidencia de hemorragia. Un estudio más reciente, publicado también en New England por Bonaca, es el Pegasus, un estudio más estructurado, más homogéneo, en el que se incluyeron pacientes estables que tenían una historia de infarto previo en el año entre 1 y 3 años anterior a su inclusión, y además tenían al menos un riesgo de aterotrombosis adicional. Se randomizaron, como vosotros todos sabéis, a recibir ticagrelor 90 miligramos 2 veces al día, a ticagrelor 60 miligramos y placebo, 3 grupos, y se siguieron al menos durante un año para ver cuál era la incidencia de eventos isquémicos o de hemorragia mayor. Y lo que se vio, ya lo ha comentado previamente el doctor Gómez Doblas, es que la dosis de ticagrelor de 90 y 60 miligramos fueron superiores al placebo en la reducción de los eventos isquémicos de forma significativa. También aumentó, evidentemente, el riesgo de hemorragia comparado con el placebo, las mayores y las menores, pero no las hemorragias graves, fatales. Y lo que sí que vimos es que, comparando las 2 dosis de 90-60 miligramos, a partir de prolongar el tratamiento durante más de un año, pues lo que se vio es que no había diferencias significativas entre las 2 dosis para la incidencia de eventos isquémicos y discretamente aumentaba muy ligeramente la incidencia de eventos hemorrágicos. O sea que, en resumen, con la dosis de ticagrelor de 60 miligramos se conseguía una reducción de los eventos isquémicos, de los sangrados moderados severos, pero había una mortalidad similar, no tuvo influencia en la mortalidad. En base a estos estudios, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica? Pues que los pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo y que han tolerado la doble antiagregación
sin una complicación hemorrágica, se recomienda considerar la prolongación de la doble antiagregación más allá de los 12 meses y que además se recomienda, en base a los datos actuales, la utilización del ticagrelor a dosis de 60 miligramos cada 12 horas por encima del clopidogrel o del prasugrel. Y en el caso, volviendo a nuestro paciente, también existe la consideración del paciente que ha tenido una trombosis del stent, prolongar más allá de 12 meses la doble antiagregación. En este caso, ¿cuándo tenemos que interrumpir el tratamiento de nuestro paciente? Cuando acabe de completar los 30 meses, como recomiendan las guías de la doble antiagregación, o dejarlo de forma indefinida. No lo sabemos, no existe evidencia científica, pero sí recordaros que la recurrencia de la trombosis del stent es del 16% durante el primer año y durante un seguimiento de 5 años se considera que alcanza el 24%. Y por lo tanto, ahora ya la última pregunta es ¿cuál sería la pauta de doble antiagregación que realizaríais a este paciente que ha sufrido una trombosis del stent? La aspirina y clopidogrel, aspirina ticagrelor a dosis de 90 miligramos, la aspirina y ticagrelor a dosis de 60 miligramos hasta 30 meses y después solo aspirina, o mantener la doble antiagregación de forma indefinida. Bueno, pues aquí hay división de opiniones, se comenta hasta 30 meses, el 54% se ha votado el 54% hasta 30 meses únicamente y el 41% de forma indefinida. No puedo contestar con evidencia científica a esta pregunta, pero nosotros hubiéramos decidido, pues está todavía en control este paciente, mantenerlo de forma indefinida, puesto que es un paciente con alto riesgo trombótico, tiene una disfunción ventricular izquierda, el presentar un nuevo evento trombótico puede realmente ponerlo en una situación muy difícil, absolutamente difícil, por disminuir más su función ventricular. Y ya para concluir, pues quisiera decir que la selección y duración de la doble antiagregación debe realizarse según el riesgo hemorrágico y trombótico de cada paciente, que en general se recomienda el ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas sobre el clopidogrel o prasugrel para prolongar la doble antiagregación más allá de los 12 meses en base a los datos actuales, y que individualizar el tratamiento para cada paciente es la clave del éxito. No sabemos cuál será el futuro de nuestro paciente, pero es un paciente en el que hemos seguido una actitud un poco fuera de las recomendaciones de las guías, porque de momento no todo está escrito. Y os agradezco vuestra atención y ya finalizo la presentación. Hemos empezado con retraso y vamos a dejar por lo menos 5 minutos para preguntas. Si tenéis alguna pregunta, si no, adelante. Bueno,
Son muy buenas preguntas, Inmaculada, no esperaba menos de ti, francamente, porque además tengo que felicitarte públicamente por tu presentación, que me ha parecido excelente. Y sobre la primera pregunta, bueno, es algo que realmente nos planteamos. ¿Por qué? Porque las guías lo que recomiendan son los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, pero aquí hubo que consensuar el tratamiento con los cirujanos. El paciente estaba ingresado en cirugía. Los cirujanos se negaron absolutamente a administrar el tratamiento. Teníamos que trasladarlo a semicríticos como mínimo para controlarlo. No era logísticamente posible. Y además, ciertamente, tampoco podíamos tener al 100% la seguridad de que el paciente no iba a sangrar. Puesto que pues eso, tenía una neoplasia de ciego, había llegado al hospital en una situación muy complicada, con una hemoglobina de 7, no sabíamos cómo estaba su neoplasia y al final consensuamos hacer un tratamiento intermedio. Como he dicho antes, la enoxaparina de bajo peso molecular no hay ninguna evidencia que sea realmente beneficioso, pero hicimos pues fuera de las guías esta estrategia de forma consensuada con los cirujanos y en el contexto de la situación clínica que teníamos. Y esta pregunta pues es algo que siempre... Respuesta breve, por favor, y así... Sí, perdón. Esta segunda pregunta la voy a contestar brevemente. Bueno, pues eso es algo también a valorar. No te digo que no. De momento nosotros hemos pensado mantener la doble antiagregación y es todo lo que te puedo decir. ¿Alguna otra pregunta aparte de la Inmaculada? Yo sí que tengo preguntas, pero ahora para vosotros. ¿Cuántos de vosotros utilizáis las escalas en la consulta para valorar el riesgo isquémico y hemorrágico en estos pacientes? Cuando os tengáis que plantear prolongar, ahora mano alzada, ¿cuántos utilizáis las escalas? ¿2, 3, 4, 5? Una minoría, ¿verdad? Yo me da la sensación, así como la escala del CHAS-VAS se ha calado mucho, estas escalas, como van cambiando cada 2 por 3, sale la nueva y es la mejor y las demás quedan atrás, estas escalas se utilizan mucho menos, ¿no? Dime muy rápidamente, ¿qué pacientes tenemos que prolongar la doble antiagregación clínicamente? Y los has dicho ahí, pero de cabeza, ¿y cuáles no? Vale. Pues bueno, solamente permíteme que comente lo de las escalas. Las escalas, claro, el CHAS-VAS lleva ya pues desde el año 2010, son 7 años. Estas escalas llevan desde el año pasado, 2017, septiembre, que fue cuando apareció el update sobre doble antiagregación. Hay un tiempo muy corto para que se incorporen a la práctica clínica. De todas formas... Pero porque han ido cambiando. Es que Sí, pero es difícil, claro, porque también el CHAS-VAS también cambió. Primero era el CHAS, ahora es el CHAS-VAS. O sea, siempre tenemos que estar un poco, o sea, intentar mantener, aunque es muy difícil con la presión asistencial que tenemos, pero mantener un mínimo cuando tenemos dudas de, al menos, de tener una cierta evidencia científica y estimarlo cuando hay dudas. Hay unos determinados pacientes que por sentido común son candidatos realmente a mantener la doble antiagregación. Unos serían, desde el punto de vista de los estudios y de lo que está publicado, serían pacientes con trombosis del stent, esto yo creo que es indudable y es así, están las guías, pacientes que han tenido un infarto previo y que son diabéticos, pero no todos los diabéticos, yo creo. El diabético, pues paciente diabético que tiene además enfermedad coronaria multivaso, o que ha sido revascularizado quirúrgicamente. Estos pacientes yo creo que son subsidiarios y además los pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a un intervencionismo coronario complejo. Estos pacientes yo creo que son subsidiarios de mantener la doble antiagregación. Y sobre todo,
como tú muy bien dices, que no hayan sangrado, que no hayan presentado ninguna hemorragia. ¿Tu caso había sangrado por un aneo de colon? ¿Solucionas la causa del sangrado y entonces ya pasa a como si no hubiese sangrado? Exacto. Okay. Exacto, porque ese punto es importante. O sea, es muy importante tener en mente que el paciente está en una situación clínica dinámica. Lo que nos servía en ese momento, este paciente ha cambiado porque su problema que le producía el sangrado se ha evitado, ha desaparecido y por lo tanto... Perfecto. El problema es que añadimos 2 fármacos más y esto vemos que baja la adherencia, ¿no? Entonces, ¿a qué pacientes, Antonio, debemos pautarles la Polipil 40 en 2 escenarios? Al alta de un síndrome coronario agudo en el hospital y el paciente que vemos en el ambulatorio. Tú más o menos lo has dicho, pero sí. Repítelo telegráficamente. Al alta en un síndrome coronario agudo, como la Polipil solamente tiene Atorva 40, bueno, 20 y 40, al alta solamente me lo planteo en ancianos polimedicados. ¿Vale? Nosotros tenemos un documento a punto de publicar sobre esto. Añadimos a lo de los ancianos, que me parece una indicación clara, bajo peso, porque las recomendaciones así lo dicen, con índice de masa menor de 20. Pacientes con hipotiroidismo, también está recomendado. Pacientes con aclaramientos por debajo de 60, también se recomienda la dosis de 40. Y creo que no se me olvida ningún otro, pero bueno, yo creo que los ancianos, que son muchos, es un tema muy importante. Y luego, en la consulta... En la consulta es que hay infinidad de pacientes la que debemos utilizar la Polipil. Le quitamos 3 fármacos en uno. Si el paciente tiene bien controlado el LDL y no necesita ya la Atorva de 80, ni la Rosu de 20, ni la asociación con ezetimibe, es un paciente candidato. Infinidad de pacientes. Sí, lo importante es que se tomen la pastilla, ¿no? Claro. Lo que has dicho tú, yo creo que es un mensaje muy claro. La mayor parte de pacientes abandonan el tratamiento al poco de salir del hospital. Nosotros estamos en los datos de la Comunidad Valenciana, a los 9 meses el 40% no toma estatina. Entonces, es más importante que se tome la Atorva de 40 que no tome nada. Por lo tanto, yo creo que por falta de tiempo, yo creo que seguiríamos hablando mucho rato. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias sobre todo a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros, a la organización. Y nada más, damos paso a la pausa café, que yo creo son y 20, hay 35 aquí para no prolongar el retraso. Muchas gracias a todos.